Muy buenos días, los saludamos desde Caracas, Venezuela, hoy miércoles 5 de agosto y a continuación algunas de las noticias y artículos más destacados en www.lagranaldea.com. Escribe la periodista Milagros Socorro. Por favor, señor Álvarez, digo otra vez buenas tardes y adiós. Defender el indignante y sobre todo peligroso nombramiento de El Potro para cuidar la salud del pueblo de Venezuela en el poliedro con la excusa de que no atenderá pacientes es como decir que puede ser director de la Sinfónica Simón Bolívar porque no tocará los instrumentos. Pero esto es diferente y el hecho es que no sabemos quién ejercerá la dirección médica del poliedro devenido en hospital de campaña y ni siquiera si habrá tal cargo. Esto lo dice Milagros Socorro. La profesora universitaria e ingeniero Celia Herrera escribe: Venezuela es un país petrolero que debía estar en capacidad de generar cuando menos el combustible necesario para atender la demanda interna del mercado, por cierto disminuida este 2020 por un parque automotor envejecido y paralizado debido a fallas mecánicas o a las propias restricciones de movilización asociadas a medidas adoptadas en el marco del estado de alarma, que alcanzaría a un consumo de gasolina de unos 60.000 barriles diarios y de 20.000 barriles de diésel, según estimaciones del académico Nelson Hernández. Sin embargo, de acuerdo con Celia Herrera, la operación de parque refinador en servicio aún no alcanza a satisfacer los requerimientos, por lo que se ha recurrido a la importación de combustible más recientemente proveniente de Irán. Y justamente de este tema vamos a hablar en tan solo segundos con el profesor Francisco Monaldi, quien es director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores Administrativos del IESA. Pantalla con él porque ya van 2 meses y medio desde que el pasado 24 de mayo llegaron esos 5 buques iraníes con gasolina importada para atender la demanda venezolana, pero hemos visto ya largas filas en estados petroleros justamente como Monagas, Anzoátegui. Eso fue, se acabó la gasolina iraní. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Mira, sí, la gasolina iraní ya se está acabando, la tuvieron que racionar, pero obviamente duró en parte porque estamos en una situación por el COVID-19 de limitada movilidad, ¿no? Pero no han llegado nuevos barcos, sí han llegado barcos de diésel, alrededor de 950.000 barriles en el último mes en 3 barcos de diésel, porque han hecho estos intercambios, estos swap de gas de diésel por petróleo, pero gasolina aparentemente no ha llegado y entonces eso hace que pronto va a haber una situación muy severa de escasez. Pero esto quiere decir también que Venezuela va a depender todo el año 2020 y quizás el 21 de gasolina iraní. Mira, depende un poco de qué tanto sean capaces de recuperar las refinerías. Lo que ocurre es que hasta hace no mucho, recuerda que Venezuela llegó a consumir en total productos refinados 800.000 barriles diarios y ahorita está consumiendo como 150.000, de los cuales 60, 70 de gasolina. O sea que con este súper reducido consumo, aún así, un país que en una época producía 1.3 millones de barriles de refinados no está pudiendo, o sea, el 10% no está pudiendo abastecerlo. ¿Por qué es eso? Porque se destruyó el parque refinador. Entonces, depende de la capacidad que tengan de recuperarlo. Ellos han logrado volver a producir alrededor de 30.000 barriles diarios de gasolina, pero de bajo octanaje. Entonces, incluso cuando tienes gasolina de esa, requieres algunos componentes importados. Entonces, depende un poco de eso, de si logran que Cardón refine un poco más, pero lo más probable es que ciertamente dependan de los iraníes y de quizás algunas otras oportunidades que tengan de importar gasolina. ¿Por qué justamente no se ha logrado reactivar el Palito y Cardón? Toda vez que el Cardón lo reactivan y ocurre un incendio apenas hace nada. Y también pasa con el Palito. Dicen, lo logramos activar recientemente y pues no vemos en Venezuela la gasolina necesaria para poder abastecer nuestro parque automotor. Incluso si usted se da un paseo por Caracas, ve las largas filas en la gasolina subsidiada, pero donde está obviamente a 0,5 no hay ni un carro. Sí, bueno, la situación depende mucho de... los iraníes también los están ayudando técnicamente, pero fíjate, yo diría que hay 2 grandes factores, ¿no?, para la destrucción de... No se ha invertido, el Palito está en muy mala situación, Cardón estaba en una situación menos mala, pero
también muy grave. Y entonces todas las reparaciones que hay que hacer para que estas refinerías vuelvan a operar de manera, no hablemos jamás de su capacidad normal, pero de manera al menos estable, son importantes. Y el tema es que el flujo de caja de petróleos de Venezuela hoy en día es bajísimo. La combinación de precios más bajos del petróleo con la caída brutal en la producción hace que en el segundo semestre de este año les va a ingresar alrededor de $500 millones. Para darte una idea, en algún momento Venezuela le ingresaban $100 mil millones en un año. O sea que esto es diminuta, una cantidad muy pequeña, y entonces eso no les permite tener el dinero suficiente para ni importar establemente, ni reparar las refinerías, ni hacer nada. Ahora bien, recientemente la agencia Reuters reportaba que la producción venezolana en junio se había mantenido en 388.000, que creo que fue la misma del mes de junio. ¿Puede Venezuela, en medio de esta contingencia, en medio de toda esta situación, volver a niveles de 1 millón de barril, o es prácticamente imposible y vamos a seguir cayendo al menos hasta 2021 o a finales de este 2020? Mira, depende de una serie de factores, pero depende de que haya un cambio de política, que se levanten las sanciones, que se recupere el precio del petróleo. Es decir, no es en este momento un escenario, digamos, muy plausible que se va a incrementar significativamente la producción. Eso que tú comentas de Reuters son las exportaciones, pero la producción está a un nivel más o menos similar. La última que reportó OPEP, 350.000 en fuentes secundarias. Yo creo que en el mes de julio estará un poquito por debajo de eso. Pero además sabemos que no hubo ningún taladro operando en Venezuela en el mes de junio. Entonces todavía no sabemos el dato de julio, pero eso sí nos garantiza que la producción no está subiendo, que la producción, digamos, está tendiendo a bajar. Entonces, digamos, la perspectiva más razonable es que siga cayendo la producción, digamos, en el próximo año. Cuando nosotros vemos estos números de un país que fue uno de los principales productores del mundo, ¿deja Venezuela de ser un estado petrolero con toda esta situación que está viviendo, un estado que tiene que importar gasolina, un estado que está sancionado y un estado que a duras penas exporta esos 388.000 a los que hacemos referencia? Mira, sí, Venezuela sale del mapa petrolero, es increíble. O sea, si tú te pones a pensar que más allá de si Venezuela tiene o no las reservas de petróleo más grandes del mundo, no hay duda que tiene una de las dotaciones de petróleo más grandes del mundo. Y en esas circunstancias, Venezuela está volviendo a tener la producción que tenía en los años 30, y además de eso, Venezuela en términos per cápita está llegando a lo que era hace un siglo, es decir, en 1922. En Latinoamérica es el sexto productor ahora, y vamos a ser superados por Guyana dentro de no mucho. O sea, es una situación realmente increíble. Ahora, profesor Francisco Monaldi, otro de los temas que se han planteado justamente este año 2020 con la caída en la producción petrolera y las importaciones a Irán es justamente a lo que usted hacía referencia con las sanciones, pero la producción de Irán cayó, de acuerdo con un gráfico que usted retuiteaba y escribía el profesor Sergi Lanau, 40% y 40% era la caída de Irán y de Venezuela en materia justamente petrolera por el tema de las sanciones, pero sin embargo Irán sigue operando y le vende gasolina a Venezuela. ¿Qué ha hecho Irán que no ha hecho Venezuela cuando ambos están sancionados? Sí, es que la situación de Venezuela no es solo producto de las sanciones, ¿no? Tú tienes en Venezuela una situación que venía. Recuérdate que la producción de Venezuela era 3.4 millones de barriles en el año 98, cuando llega Maduro era 2.7, y el momento que se implementan las sanciones era 1.3. O sea, la industria petrolera venezolana venía colapsando, ¿no? Cosa que la iraní, que ha tenido muchos problemas, no tenía esa situación. Entonces, Venezuela perdió los recursos humanos que Irán no ha perdido, y es la suma de incompetencia, de ineficiencia, de falta de inversión, de robos en las instalaciones petroleras. O sea, es una situación realmente catastrófica la que vive la industria petrolera venezolana, que no es solo producto de las sanciones. Obviamente las sanciones en el último año y medio han tenido un efecto relevante, pero es una situación que tiene componentes estructurales mucho más serios que las sanciones. Hablaba usted de los intercambios de diésel por el petróleo venezolano. Unas de las compañías que podían atender la situación venezolana o que hacían esos intercambios eran Repsol
y Eni, ¿cómo ha estado eso? ¿Abandonaron definitivamente el mercado venezolano? ¿Dónde está Venezuela poniendo su petróleo con el tema de las sanciones? ¿Reliance sigue siendo aliado de Venezuela? Mira, depende mucho, después de que digamos, apretaron las sanciones y se sancionó a la empresa Rosneft, en particular a la empresa de trading de Rosneft, todas las empresas que operaban con Venezuela han tenido como mucho más cuidado, todas las empresas establecidas, porque Venezuela sigue exportando de manera, digamos, escondida, con trasvase de barcos, etcétera, para China, etcétera. Pero las empresas establecidas como Reliance, Eni o Repsol han decidido que solo hacen transacciones cuando los autoriza el Tesoro de los Estados Unidos. Y entonces lo que básicamente están haciendo es diésel, es intercambios de diésel. ¿Por qué Eni y Repsol les interesa hacer estos intercambios de diésel en que ellos no les pagan dinero a Venezuela? Porque Venezuela les debe un dineral por el proyecto Cardón 4 o Perla de Paraguaná de gas. Entonces ellos, la única manera que tienen de cobrarse es hacer esos intercambios en que ellos envían diésel y Venezuela básicamente con eso hacen intercambios de diésel, pero también reciben petróleo en cantidades mayores que les permite pagar parte de su deuda. Reliance acaba de hacer un nuevo envío, lo que indica que los han autorizado también. Entonces pareciera que las autoridades de Estados Unidos en la parte de diésel tienen unas, condiciones mucho más flexibles para el cumplimiento de las sanciones que en el caso de la gasolina. Hablábamos justamente de los tanqueros iraníes que llegaron el pasado 24 de mayo, pero ha habido varias embarcaciones sancionadas e incluso de bandera griega. ¿Eso le podría hacer más difícil la llegada de gasolina a Venezuela para los próximos meses? Sin duda. El tema de la gasolina depende, por supuesto, de la capacidad de recuperar el parque refinador y de qué tanto las sanciones, digamos, se hacen más o menos restrictivas. Y ciertamente en los últimos meses el gobierno de los Estados Unidos ha sido mucho más agresivo en decirle a las compañías de transporte de carga de petróleo y de gasolina, etcétera, que si se involucran en esto van a ser sancionadas. Entonces, ciertamente, mientras esto se mantenga así, va a ser bastante más difícil. Incluso, como sabes, la empresa esta mexicana que estaba haciendo el tema de los claps, etcétera, libre a bordo, lo dejó de hacer. O sea que ciertamente de eso va a también depender. Usted insiste mucho con el tema de la gasolina en el Parque Refinador Nacional, pero ¿ve usted las condiciones para que se pueda arrancar ese parque refinador cuando, como le he dicho, ha habido incendios, ha habido accidentes, incluso los iraníes están en capacidad de remodelar o reestructurar nuestro parque refinador, o no son las mismas piezas con las que ellos trabajan en Irán, para quienes no conocen esta materia? Mira, los iraníes tienen refinerías que vienen de la misma época más o menos que Venezuela y ellos han vivido bajo sanciones durante mucho tiempo, entonces son como expertos en reparar esas refinerías en circunstancias de este tipo y ellos han sido capaces de hacerlo. Irán, a diferencia de Venezuela, por supuesto tenía un recurso humano de primerísima en el sector petrolero, tenía en el área de refinación de los mejores expertos del mundo en empresas estatales, pero ya no los tiene y se han seguido yendo en los últimos años porque le pagan poquísimo a la gente. Entonces, los iraníes sí les pueden proveer esa capacidad técnica, pero ellos no le van a hacer eso de gratis, es decir, todos los equipos, todo lo que haya que hacer, eso lo tiene que pagar Venezuela y como te digo, no tiene dinero. Entonces es una combinación de no tiene recursos humanos, los iraníes no te van a resolver el problema completo y necesitas pagarles por adelantado, literalmente, para que te puedan ayudar. Entonces todo eso configura un escenario en que es difícil que sea estable la recuperación. Dicho esto, hasta hace nada, Venezuela estaba produciendo más de 200.000 barriles de productos refinados. Entonces, no pareciera imposible, si pueden poner algo del dinero, que al menos recuperen parte de eso. Han logrado producir 30.000 barriles de gasolina que estaban produciendo cero en algún momento, porque es que en parte lo que pasó es que ellos se engolosinaron, digamos, con este sistema de swaps y abandonaron el tema de refinación y dejaron que todo fuera importado hasta que la combinación del COVID-19 que colapsó el precio del petróleo y hizo muy difícil exportar a Venezuela con las sanciones hizo que esa estrategia ya no funcionara.
ha insistido bastante en el tema del flujo de caja de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela es una empresa quebrada, es una empresa recuperable y con en este momento pues una eventual transición que se pudiera dar. ¿Cuál debería ser el futuro de Petróleos de Venezuela? ¿Una privatización, un cierre y vámonos a un nuevo esquema? Mira, es una empresa totalmente quebrada. Bueno, el Estado venezolano, que es su dueño, está totalmente quebrado. Para darte una idea, Venezuela va a exportar menos de 3.000 millones de dólares y tiene una deuda de más de 140.000 millones de dólares, ¿no? El siguiente país en tener una peor relación entre su capacidad de generar dólares y su deuda es Sudán del Sur, que tiene una relación muchísimo mejor que Venezuela. O sea que no hay un país más quebrado que Venezuela, posiblemente, yo no sé si en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso nos prefigura una situación súper difícil para recuperar la empresa estatal. Dicho esto, yo creo que es posible mantener una empresa del Estado y eso además es lo que está en la Constitución, es el consenso incluso entre los partidos de la oposición venezolana y es posible, ¿no? Lo que queda clarísimo es que la empresa estatal no va a poder recuperar el sector. Y por supuesto, ahorita no se puede privatizar PDVSA en sí misma porque la empresa está totalmente destruida. La tienes que, digamos, poner en una situación razonable para incluso pensar en, por ejemplo, cotizarla en la bolsa, como han hecho otras empresas estatales. Lo que sí hay que hacer, lo que no hay ninguna duda de que hay que hacer, es que hay que atraer el capital privado al sector. El 90% de la inversión de más de 100.000 millones de dólares que hay que hacer en Venezuela la tiene que hacer el sector privado en los próximos años y para eso hay que crear un marco institucional que permita que eso ocurra. ¿Cómo ve la gestión de Tarek El Aissami al frente de Petróleos de Venezuela, después de hombres también como el mismo Rafael Ramírez, que ha enfrentado todo tipo de acusaciones de corrupción, incluso de su propio partido, luego de otros hombres que han estado en Petróleos de Venezuela y que pareciera que antes de Tarek El Aissami tampoco ninguno tuvo mucho que aportar? En este momento, Tarek El Aissami puede hacer que esa empresa salga de ese letargo en el que está, de ese quiebre. Mira, la gestión del chavismo, por supuesto, ha sido un desastre continuado. En una época no se veía tanto porque los barriles que entraron de la apertura petrolera sustituyeron el colapso que estaba ocurriendo en PDVSA y el país no se dio cuenta de que PDVSA estaba siendo destruida en la magnitud en que lo estaba haciendo. Por otro lado, por supuesto, el precio altísimo del petróleo les permitió hacer lo que digamos, a realazo limpio, digamos, resolver los problemas y por eso la producción no había caído tanto, pero ahora ha caído de una manera acelerada. La gestión de Quevedo fue un desastre. En ese sentido, debería ser relativamente fácil hacer algo mejor que lo que hizo el general Quevedo. Pero primero, por supuesto, el Aissami no es una persona que sepa nada de este tema. Asdrúbal Chávez sí, aunque su tema es refinación y los retos más importantes son en producción. Pero el tema es, y por cierto, ahí está el famoso documento que ofrece un plan, digamos, para reestructurar la industria petrolera, que si tú te lo lees parece un documento hecho por un consultor internacional para cualquier, digamos, empresa estatal del mundo. Pero obviamente el problema que tiene Venezuela es que con la combinación de instituciones políticas, falta de credibilidad del gobierno, que no puede reestructurar su deuda y que tiene sanciones, todo eso combinado hace que todos esos planes que están planteados en el documento de la Aissami son prácticamente imposibles de realizar. De hecho, varios de ellos ya los había intentado Quevedo, como son una especie de contratos de servicio que ellos están tratando de lograr. Quizás alguito de eso se puede hacer en el tema de contratos de servicio y quizás logran estabilizar la producción a los niveles bajísimos que tenemos, pero hasta que en Venezuela no haya un cambio político e institucional, no va a haber, y se levanten las sanciones, no va a haber una recuperación del sector relevante. Profesor Monaldi, justamente cuando hablamos de ese deterioro en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, ¿esto puede influir en algún momento en nuestra participación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo? ¿O no importa cómo funcionen nuestras finanzas, no importa cómo funcione nuestra producción, nuestra exportación? Mira, Venezuela vamos a decirlo así en venezolano, un cero a la izquierda en la OPEP en este momento, no tiene ningún peso. Es un país que de hecho ni siquiera le piden que cumpla con las cuotas de producción porque saben que la producción está cayendo en caída libre. O sea que no los van a sacar de la organización porque incluso Indonesia fue miembro de la organización cuando era un importador neto de petróleo. O sea que mientras Venezuela tenga petróleo y produzca algo, probablemente no lo digamos,
saquen. Es más una cosa casi que voluntaria. Hay países que producen muy poco en la OPEP, pero el hecho que ya es una realidad es que Venezuela, para todos los propósitos prácticos, no existe ni tiene nada que decir en las reuniones de la OPEP. O sea, Venezuela es como un espectador en la OPEP hoy en día. Y eso nos hace recordar esas giras que hacía cancilleres venezolanos, ministros del petróleo, para pedir justamente el recorte por el tema de los precios. Con estos precios que se estaban viendo justo a inicios de la pandemia, de -0, obviamente se ha recuperado el mercado, pero ¿puede seguir Venezuela confiando en el petróleo para sacar adelante el país, o hay que también ya pensar en otro tipo de economía deslindada de la exportación y producción petrolera, sobre todo cuando vemos una PDVSA destruida? Mira, hace mucho, y obviamente todo esto lo hace mucho más evidente, y el tema de descarbonización que está haciendo que el petróleo tenga como una fecha de expiración en las próximas décadas, por lo menos de tener la rentabilidad que tuvo. Todo eso configura un escenario, digamos, que hace esto mucho más evidente. Pero desde hace tiempo que Venezuela no podía seguir siendo el país petrolero que fue, en el sentido que por habitante, Venezuela, para darte una idea, hoy está produciendo como 4 barriles por habitante, que es lo que producía en el año 24, 23, 1923, o sea, hace 100 años, ¿no? En la época de Pérez Jiménez, que fue el pico, producimos más de 150 barriles por habitante, ¿no? Es decir, imagínate que Venezuela tenga un éxito tremendo en la industria petrolera, recupere su producción a más de 2 millones de barriles, 3 millones de barriles, vuelva al pico del año 98. En términos por habitante, eso no significa, eso no es suficiente para tener un país, digamos, que el país que aspiramos, un país, digamos, que pueda tener una situación de bienestar aceptable. Entonces, el petróleo quedó chiquito para Venezuela, aunque tenga tanta cantidad de petróleo. Eso nos indica que tenemos que desarrollar el país como cualquier otro país, con un montón de otros sectores. Dicho esto, la mejor oportunidad, digamos, en el corto plazo de atraer inversión privada masiva y recuperar las finanzas del Estado venezolano está en el petróleo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que se recupere la industria petrolera y evitar que eso nos haga volver a caer en el mismo hueco que hemos caído en el pasado. Que por cierto, cuando se hizo todo este esquema de gasolina importada de Irán y pasar a precios nuevos, obviamente se abrió nuevamente el debate sobre el precio del combustible cuando se habló de la participación de actores privados. En esas 200 estaciones de servicio que el gobierno de Maduro ofreció para vender gasolina cara, ¿hay actores privados? ¿Qué ha podido saber de eso? ¿Hay actores interesados en meterse en el mercado venezolano o también las sanciones son un espantan a los posibles inversores? No, fíjate, en primer lugar, siempre ha habido estaciones de servicio que tienen, son como una franquicia, digamos que PDVSA le pone el nombre y le provee el petróleo, pero el dueño es un tercero. Pero increíblemente, al revés de lo que ellos decían, de que hubiera más participación privada, lo que han hecho es retirarle a cantidades de estaciones de servicio esa condición y PDVSA se las ha retomado para propiedad de PDVSA, ¿no? Porque piensan, bueno, ahora esto es un negocio. Entonces, como no era un negocio, antes se lo dejábamos a ellos, pero ahora nos los agarramos nosotros. En cuanto a la posibilidad de que, como en cualquier otro país, actores privados puedan importar gasolina y venderla, eso es muy improbable en Venezuela, porque imagínate lo que es lanzarse a traer un barco, un tanquero de gasolina, y garantizarse que lo vas a lograr poder vender al precio más alto, digamos, y que además vas a poder después recuperar esos dólares y llevártelos del país. Eso ningún actor privado razonable va a asumir eso. Quizás pequeñas cantidades traídas en gandola desde Colombia, puede pasar, etcétera. Pero entonces, por ahora, eso no lo van a lograr. En el largo plazo, eso sería ideal. Es decir, un país, el peor subsidio que existe en el mundo es el subsidio de la gasolina. Es regresivo, es decir, beneficia más a los de más altos ingresos, genera ineficiencia, genera contaminación, genera CO2. Es la peor idea que un país puede tener, y Venezuela la ha tenido en su peor escala. 20% del ingreso petrolero que se recibió en las últimas décadas se desapareció en el subsidio de la gasolina. Pero dicho esto, hay que crear un nuevo marco institucional que haga creíble que tú de verdad vas a poder cobrar eso, vas a poder hacerle transferencias a los venezolanos de dinero para que puedan pagar esa gasolina, y al final vas a hacer un negocio viable que lo pueda manejar el sector privado.
Dicho todo esto, el panorama entonces para el 2020 en el tema gasolina y petróleo, ¿cuál será? No, el panorama es muy malo. Va a haber momentos, como hubo en estas semanas atrás, en que la situación está menos grave, después se vuelve a poner otra vez mucho más grave, y así, ¿no? El patrón claro del manejo del tema petrolero de este gobierno es de atacar la emergencia a costa de peores consecuencias más adelante, ¿no? Es decir, ellos empujan, le dan una patada al asunto y después el problema está peor, y así, ¿no? Y así vamos, y así vamos. Entonces hay momentos de cierta estabilización. Eso puede ocurrir, por ejemplo, si sube el precio del petróleo, ya el precio del petróleo subió un poco, eso les da un cierto respiro, entonces tienen un poquito más de flujo de caja, pero el problema es que la producción cayó ya a tal nivel y los taladros a tal nivel que ahora recuperar la industria es todavía más problemático y difícil y costoso de lo que era antes. Entonces, ciertamente, lo que falta de año y el primer semestre del año que viene pintan muy mal porque simplemente no tienen ingresos. Profesor Monaldi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la Gran Aldea. Un placer. Era el profesor titular del IESA, Francisco Monaldi, economista, además también profesor titular del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Nosotros nos despedimos de esta manera desde Caracas, Venezuela, cuando son las 8:27 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar allí.